Fue una representación desde la atención primaria hasta las terapias intensivas que dejó en este salón portocarrero del Palacio de la Revolución las voces de la valentía y la preparación de los trabajadores cubanos de la salud. Dentro de ellos, los más jóvenes, reconocidos por Díaz-Canel ante la intervención del doctor Jordis Lázaro Mederos, quien con solo 28 años vivió junto a sus compañeros largas jornadas de batalla por la vida de los pacientes en el mayabequense municipio de Batabano. Un solo médico de guardia en un centro con 77 camas, 10 pacientes graves, no es nada fácil, es bien difícil. Pero las dificultades nos hicieron crecer y nos crecimos y nos crecimos. Llegó el proceso de vacunación. La vacunación también nos ayudó mucho, fue muy efectiva. Y los casos fueron disminuyendo, se fue respirando más tranquilidad. Y bueno, llegamos a tener que llevamos varios días sin pacientes positivos de COVID. Una población muy contenta de sus médicos, porque no hay nada más favorable que tu médico de consultorio sea el médico que te salve en una terapia intensiva. Y pues nada, le agradezco a la Revolución, a la Dirección Provincial de Salud, al compañero ministro que intercambió varias veces y que nos decía, ten fuerza. Yo era muy joven, imagínense, 28 años, dirigir un municipio, un centro de aislamiento, no es nada grato. Pero bueno, nos vestimos de coraje, de valiente, como dice Buena Fe, y sacamos al municipio adelante y pues nada, ganamos la batalla. Al frente del Ejército de Batas Blancas del Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto de la capital y en nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el doctor Julio Andrés Pérez habló de la manera en que la institución comenzó a dar varios servicios en la medida que avanzaba la enfermedad. Amplió sus salas y laboratorios en función de estar listos para mayores capacidades. Me refiero a la atención al niño, a la atención a la embarazada, a la atención al adulto joven, a la atención al adulto mayor, a la atención al personal, al paciente dialítico, a la atención al paciente que necesite una intervención quirúrgica. Todo eso en una gama y en una serie de matices muy complejos, donde lleva implícito, recuerden, un hospital COVID que no se parece en nada a un hospital convencional, con pacientes solos en sala, sin su acompañante, dando un parte familiar, creando procedimientos afines, cuidando al personal de la salud. El presidente Díaz-Canel valoró la labor realizada desde el inicio de la pandemia por los hospitales militares en el país. Los primeros hospitales, incluso por orientación de General de Ejército, que se pusieron en disposición de la población cubana para enfrentar la COVID cuando iniciamos el enfrentamiento de los primeros casos, fueron precisamente los hospitales militares de un grupo de provincias. Ha estado todo este trabajo que ustedes desarrollaron, se convirtieron en hospitales referentes para todo lo que fuimos avanzando, todo lo que fuimos aprendiendo. Y no podemos obviar que en el momento más complicado, a mi modo de ver, que tuvimos en el enfrentamiento a la pandemia, que fue cuando estábamos en medio del pico pandémico y nos faltó el oxígeno, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior juntos con el Ministerio de Industria, por supuesto con el sistema de salud, hicieron cosas que hoy parecen imposibles que se hayan logrado para lograr los empates de oxígeno, el suministro, las prioridades en medio de todas aquellas tensiones que teníamos en aquellos momentos. Por lo tanto, yo creo que esto queda como un aprendizaje, queda como una lección también de que cuando todos nos unimos, cuánto podemos aportarnos unos a otros y cuánto podemos aprender unos de otros. Y por supuesto da una visión distinta del papel que juegan las instituciones armadas en una sociedad como la nuestra, en comparación con el papel que no han jugado o que no ha sido similar en otras latitudes. La doctora Yamila de Armas, de La Habana, se refirió a los momentos tensos vividos con las capacidades hospitalarias y las estrategias adoptadas en cada institución, la unidad entre el gobierno y los trabajadores de la salud en la batalla contra el cansancio y limitaciones materiales. Tenemos un montón de cosas que poder hacer mejor, pero nosotros sentimos realmente un sano orgullo de pertenecer. Y yo ahora mismo me pregunto cuánta gente mejor que alguno de nosotros podría estar aquí hoy. Son tantos que es muy complejo. Y yo agradezco muchísimo que nos hayan dado esta
esta oportunidad. Y el agradecimiento lo tenemos que convertir en compromiso, pero tenemos que enrumbar la nave en una reconstrucción también material de las estructuras hospitalarias. Esos búnkeres hospitalarios que han soportado el paso de este vendaval por arriba de ellos. Y de esa atención primaria que para que se crea que realmente es importante no solo es serlo, sino parecerlo. El consultorio, como la bodega, como la comunidad, tiene que serlo y parecerlo para que los médicos y las enfermeras de la familia sigan siendo esas cosas por las cuales nos hizo Fidel. Y yo finalmente vuelvo al principio. Qué suerte que tenemos, el ejército que tenemos. Muchas gracias. Como muestra gráfica de lo vivido en el Hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, su directora le entregó al mandatario cubano 2 álbumes con los rostros de 42 personas que enfrentaron la COVID-19 en la provincia. El primer ministro Manuel Marrero Cruz felicitó al personal de la salud en cada puesto y su altruismo en estos duros meses. Y en esta oportunidad podría ser normal que muchos aprovecharan la ocasión para plantear los tantos problemas que tenemos objetivos en nuestras instituciones. Pero no, ustedes prefirieron hacer historias de vida, prefirieron contar sus experiencias, generalizarlas. Y eso deja muy claro la grandeza de todos ustedes, de ese ejército de batas blancas. Y por eso coincido con la doctora ahorita cuando decía, el comandante está aquí. Y el comandante estaría muy orgulloso de ustedes. En el intercambio, el presidente Díaz-Canel saludó entre los galenos al doctor Carlos Vázquez, el agente Fernando para los órganos de la seguridad del Estado, a quien le expresó el honor de su presencia en este encuentro con hombres y mujeres que salvan vidas en un país que se ha levantado para seguir venciendo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.